Pero de hecho, ustedes saben que dentro de las pruebas funcionales que debemos hacer en medicina está la espirometría. Es más, los médicos no tenemos la costumbre de hacer la espirometría dentro de los exámenes de función respiratoria, pero deberíamos tener ese buen hábito. Cuando preparamos un paciente para cirugía, le pedimos todos los exámenes, incluyendo el electrocardiograma, pero en muchas ocasiones no le pedimos la espirometría. Y la espirometría es un examen muy indicado para que pues vayamos viendo cuáles son las características respiratorias que tiene el paciente. Porque los pacientes, sobre todo estoy hablando de los pacientes mayores, pues pueden tener problemas de orden respiratorio que nosotros no conocemos y si no los conocemos podríamos producir algún problema al anestesiólogo durante el acto quirúrgico o durante un proceso operatorio. Entonces, dentro de las pruebas respiratorias que se hace para ver cómo está la función pulmonar, pues la espirometría, que como ustedes ven, es un examen totalmente muy fácil, muy inocuo, que no produce ningún daño. Es agarrar esta maquinita y soplar en ella y nada más. A nadie le va a hacer daño en esta espirometría, ¿es así? Y en la espirometría, pues nosotros vamos a ver muchas características respiratorias que tiene nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es la indicación de las pruebas de función pulmonar? Miren ustedes cuántas indicaciones. Establecer la discapacidad evolutiva de una neumonía. Un paciente que tiene POC, un paciente que tiene asma, que tiene historia de asma, un paciente que ha tenido COVID y que ha sido afectado por sus pulmones, cuántos hay en el mundo, o un paciente que ha tenido neumonía, que ha tenido tuberculosis, que ha tenido alguna infección respiratoria, pues tendríamos que establecer una discapacidad evolutiva. Yo, por ejemplo, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tengo un EPOC, producido no por el tabaco, porque yo no soy fumador, sino por el formol de la actividad, ¿entienden? Y entonces, periódicamente yo me tengo que hacer una espirometría porque tengo mi EPOC. Entonces, ustedes tienen que también tener en cuenta que los pacientes que ustedes vayan a ver son pacientes que siempre pueden estar propensos a algo, sobre todo cuando se trata de personas mayores, sobre todo se trata de personas mayores. Diagnosticar o clasificar una insuficiencia cardiopulmonar. Orientar a la profilaxis y a la terapéutica. Evaluación preoperatoria es muy importante para la evaluación preoperatoria y riesgo clínico. Y por favor, no solamente es electrocardiograma, sino espirometría, prueba de función respiratoria. ¿Okay? Y otros que ustedes están viendo que son indicaciones de estas pruebas funcionales. Bueno, ustedes ya han visto este control nervioso de la respiración, ya saben que está a nivel del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hemos encontrado, en el tallo cerebral, mejor dicho, hemos encontrado centros respiratorios que van a controlar los músculos respiratorios, inspiración, expiración, el centro neurotáxico, etcétera, que está conectado con la corteza cerebral y con muchos nervios que tenemos a nivel del cuerpo.
Les he hablado también de la función pleural, de la pleura parietal, de la pleura visceral, del espacio interpleural. Ustedes saben que dentro de la pleura hay una presión pulmonar, presión parcial de oxígeno, mejor dicho, negativa en relación al medio ambiente. Y esa presión parcial de oxígeno negativa en relación a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente hace de que nosotros podamos tener una buena compliance en el pulmón, ¿no? Podamos tener una buena distensibilidad. O sea, el pulmón se expande y se distiende y se infla y se desinfla, se insufla y se desinsufla gracias a la presión parcial negativa que tenemos acá, en este dicho, ¿no? Ustedes saben bien que es muy importante la presión parcial negativa intrapleural. Y eso le da la posibilidad al pulmón de que se insufle y se desinsufle. En la inspiración se insufla, en la expiración se desinsufla. ¿No es así? Eso es bien importante. Y ya les he contado qué es lo que pasa cuando la pleura se rompe. Inmediatamente entra aire a la pleura, a la cavidad intrapleural, y el pulmón se colapsa, ¿no? Y ese es un cuadro grave de la emergencia. Ustedes ya saben también que en los últimos, que tenemos bronquios primarios, secundarios, terciarios, y que tenemos bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y finalmente los alveolos. Y los sacos alveolares, que tienen esta forma que ustedes están viendo, ustedes, y tenemos más de 300 millones de alveolos. Qué interesante dato, ¿no? 300 millones de alveolos. Y estos alveolos están en contacto con vasos sanguíneos que los van a rodear y que van a tener la capacidad de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, como les mostré en la anterior clase. Ahora bien, ¿cuál es la característica de estos alveolos? Tienen dos tipos de células, ¿no? Las células tipo los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, ¿no? Los neumocitos tipo 1 y tipo 2 son muy importantes para mantener la expansibilidad del alveolo. Es más, las células tipo 2 son las encargadas y productoras del surfactante. Perdón, bueno, y ahí ustedes pueden ver el espacio que hay entre un alveolo y un vaso sanguíneo, ¿no? Este espacio alveolo capilar. Miren, es importante esta pared alveolo capilar porque el alveolo va a estar con concentraciones buenas de oxígeno y el glóbulo rojo que tiene hemoglobina en su interior va a ser capaz de captar la hemoglobina, 4 moléculas de oxígeno. Y el glóbulo rojo y la hemoglobina va a ser capaz de también dejar el dióxido de carbono en su interior. ¿Okay? Entonces yo les decía que cuando hablamos de fisiopatología pulmonar, la fisiopatología pulmonar se puede producir en el espacio alveolar. Imagínense, por ejemplo, una neumonía que produce pues edema, y este edema se va a llenar de líquido, el espacio alveolar o la membrana alveolo capilar. Entonces vamos a tener problemas en la difusión, vamos a tener problemas en la ventilación y
y vamos a tener problemas, y podríamos tener problemas también en la perfusión. La perfusión es cuando la sangre tiene algún problema en su interior cuando está cerca a los alveolos. Entonces, puede haber problemas en la ventilación, en la perfusión y en la difusión de los alveolos. Porque esta membrana alveolo-capilar también se puede llenar de líquidos. Un edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Un edema agudo de pulmón produce líquido en esta membrana alveolo-capilar. Entonces, si hay líquido en esta membrana alveolo-capilar, ¿podrá producirse la hematosis? No, ¿no es cierto? Si hay una neumonía y hay un edema y se ha producido a través de ese edema líquido dentro del alveolo, no se podrá producir una buena ventilación. Si hay un problema a nivel del vaso sanguíneo que está en contacto con el alveolo, tampoco se podrá producir. Yo lo que les decía siempre es que en el COVID se produce un tromboembolismo pulmonar. Este vaso capilar se llena de trombos y va a impedir que se produzca una buena ventilación. Entonces, miren ustedes que las enfermedades respiratorias pueden estar a nivel del alveolo, de la membrana o del vaso sanguíneo que está en contacto con el alveolo. Y eso es importante que lo sepamos. También es importante que nos acordemos de las células tipo 1 y tipo 2 que tenemos dentro de un alveolo pulmonar y que nos acordemos que las células tipo 2 son productoras del surfactante y las células tipo 1 están en la pared alveolar y van a mantener y van a evitar que este alveolo colapse en alguna situación. ¿Okay? Hay unos poros que hay entre alveolos que se llaman los poros de Kohn, que hacen que los alveolos estén conectados entre sí. Entonces, bien, ahí ustedes pueden ver cómo se produce el intercambio de gases en los capilares, ¿no? Ahí están viendo capilares venosos que una vez que han dejado el dióxido de carbono en el alveolo y toman el oxígeno, se van a transformar en capilares arteriales. Este es la hematosis que se produce a nivel alveolar. Entonces, bien, ya saben ustedes que en la respiración, en el proceso respiratorio puede haber procesos en la ventilación, en el árbol respiratorio, en el intersticio pulmonar. Por ejemplo, una tuberculosis no solamente va a producir lesiones en el árbol pulmonar, sino también en el intersticio pulmonar. Un cáncer pulmonar no solamente va a producir problemas en el árbol respiratorio, sino en el intersticio pulmonar. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, no solo afectan el árbol respiratorio, sino también el tejido pulmonar, el intersticio pulmonar. Eso es importante. También les he dicho que es importante que ustedes tengan en cuenta que las enfermedades pueden afectar la membrana alveolo-capilar y pueden afectar a los vasos capilares que están en contacto con el alveolo. ¿Es así? Entonces, eso es importante que sepamos. Es importante que sepamos que cada glóbulo rojo tiene en una molécula de hemoglobina 4 cadenas que son capaces de captar 4 moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono, y de esta manera es que el glóbulo rojo más la hemoglobina van a ser capaces de captar el oxígeno y dejar el dióxido de carbono. Lo mismo en las células, en los tejidos, en los diferentes tejidos y las diferentes células de
vean ustedes cómo el capilar es capaz de llenar el oxígeno y es capaz de tomar el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si este vaso arterial no tiene la suficiente cantidad de glóbulos rojos? No va a haber una buena oxigenación, ¿no es cierto? Imagínense, los glóbulos rojos son de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. ¿Qué pasa si un paciente tiene 3 millones de glóbulos rojos? Nos damos cuenta que no tiene la suficiente cantidad de sangre para intercambiar los gases. ¿Qué pasa si esa hemoglobina, que normalmente está entre 13 a 15, ese paciente tiene una hemoglobina de 9? Nos damos cuenta de que no hay la suficiente hemoglobina que sea capaz de intercambiar moléculas de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces vean ustedes cuál es la importancia de tener una buena cantidad de glóbulos rojos, de hemoglobina, que la membrana alveolo-capilar esté en buenas condiciones, que los alveolos estén en buenas condiciones y que las células de los tejidos también en buenas condiciones. Entonces nosotros para probar la función respiratoria se ha inventado, los seres humanos han inventado el respirómetro. Y en el respirómetro ustedes pueden ver que hay varios volúmenes y capacidades que son importantes. El volumen que manejamos, el volumen corriente que manejamos es de 500 ml. El volumen corriente es el que estamos en este momento manejando, inspirando y expirando. ¿Es así? 500 ml. El volumen de reserva inspiratoria aproximadamente es de 3000 ml. ¿Okay? Si yo a alguien le pido que haga una inspiración, el volumen de reserva inspiratoria es de 3000. El volumen de reserva expiratoria es de 1100. Y el volumen residual, el volumen que queda en la vía aérea es de 1200. ¿Okay? Si ustedes suman 1200 más 1100, van a sumar una cantidad importante que es más o menos de 2300 ml, ¿no? Que es el volumen de reserva respiratoria total. Pero además de estos volúmenes que nosotros conocemos, tenemos que conocer las capacidades. ¿Cuál es la capacidad pulmonar total? La capacidad pulmonar total es de aproximadamente 6 litros, 5800. ¿Cuál es la capacidad vital? La capacidad vital, sin tomar en cuenta el volumen residual, es de aproximadamente 4600. ¿Sí? ¿Cuál es qué otra capacidad más tenemos? Bueno, esas dos capacidades son las más importantes que manejamos, ¿no? La capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Y no se olviden los volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y ahí ustedes están viendo los valores que tiene cada uno de estos volúmenes, que han debido llevar ya en fisiología y que solamente les estoy haciendo recuerdo. Cuando nosotros hacemos la espirometría, es muy importante la medida del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Okay? El médico que te está haciendo la prueba, cuando estás haciendo la expiración forzada, te va a medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ok? Es muy importante porque el volumen expiratorio forzado se llama así, como ustedes están viendo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y de la capacidad vital forzada
es muy importante porque estos dos valores a los especialistas y a los médicos en general nos pueden dar señales de que hay algún problema respiratorio. Miren, este es el volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada, que más o menos tiene estos valores, ¿okay? De 4 y de 5 por ciento, 4 y 5 mililitros. ¿Ya? Miren ustedes el volumen expiratorio forzado en el primer segundo en un síndrome obstructivo. ¿Cómo se acorta? ¿No? ¿Cómo se acorta? Se hace normal es de 4, se hace en 1. Y la capacidad vital forzada disminuye a 3.1. ¿Okay? El porcentaje normal es del 80%, aquí es del 42%. Nos habla de un síndrome obstructivo. Entonces, el volumen, de nuevo les quiero decir, la medida del volumen respiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad vital forzada es muy importante cuando se hace esta prueba de función respiratoria. Porque si están acortados o alargados, nos va a estar hablando de una situación normal, de un síndrome obstructivo o de un síndrome restrictivo. Miren ustedes cuando el volumen expiratorio forzado está en 2.8 aproximadamente, la capacidad vital forzada en 3.1, nos puede hablar de un síndrome restrictivo. Y el porcentaje de 90. Es decir, quiere decir que hay aire dentro de los pulmones que no puede salir. Entonces nosotros vamos a ver ahora los síndromes obstructivos y los síndromes restrictivos en esta parte de la fisiología. ¿Ya? Entonces, ¿qué evalúa la gasometría? La gasometría, bueno, eso es en cuanto a la espirometría. Ahora les voy a hablar de la gasometría arterial, ¿okay? Que es otra prueba de función respiratoria. La gasometría arterial evalúa la oxigenación de sangre arterial, el intercambio gaseoso, la ventilación alveolar y el nivel de dióxido de carbono y el equilibrio ácido. ¿Ya? Gasometría arterial. Para hacer una gasometría arterial, nosotros tenemos que tomar una prueba de sangre arterial. Y generalmente el vaso que se utiliza es la arteria radial, que es la más fácil de pulsar, ¿cierto? Pero miren ustedes qué es lo que se evalúa. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que pueden alterar la gasometría arterial? Y en relación a los factores que van a alterar la presión arterial de oxígeno. En primer lugar, la edad, la posición, el nivel de hemoglobina, la fracción inspirada de oxígeno, la frecuencia de la ventilación. ¿Okay? Entonces, la gasometría se podría alterar en estas circunstancias. Cuando nosotros estamos hablando entonces de estas pruebas, podemos hablar de la hipoxemia arterial. Hipoxemia arterial quiere decir que los valores de oxígeno en la sangre están disminuidos. ¿Okay? ¿Cuáles pueden ser las causas de la hipoxemia arterial? Anomalías en la ventilación perfusión, un cortocircuito, la hipoventilación alveolar, en la cual además va a estar la presión arterial de CO2 elevada y bloqueos de la difusión. Y ustedes vean las enfermedades asociadas que pueden producir hipoxemia arterial.
Las anomalías ventilación de fusión están en el EPOC, el asma y la fibrosis. ¿Okay? Donde, como ustedes pueden ver, la respuesta a la presión arterial de oxígeno al 100% y la frecuencia inspiratoria de oxígeno está un poco aumentada. En los cortocircuitos, por ejemplo, cuando pues, producen líquido dentro de las vías respiratorias, las neumonías, los edemas, las embolias, las atelectasias, etc., son también causantes que pueden estar asociadas a hipoxemia arterial. Trastornos del control respiratorio, por ejemplo, en una enfermedad que produzca algún problema neuromuscular, también puede producir hipoxemia arterial. Bloqueo de la difusión, el EPOC, el edema pulmonar, la fibrosis pulmonar, aumenta también y produce hipoxemia arterial. ¿Okay? Y miren ustedes la respuesta la respuesta a la presión arterial de oxígeno al 100% de la frecuencia inspiratoria de oxígeno. En la primera está aumentada, en el cortocircuito, en estas enfermedades, hay poca respuesta y en el bloqueo de la difusión está aumentada. ¿Ya? En la gasometría hay que observar la presión arterial de oxígeno, que la presión arterial de oxígeno sea concordante con la frecuencia inspiratoria de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Hay que observar el nivel de la presión arterial de oxígeno, hay que evaluar la suficiencia de la ventilación alveolar a partir del nivel de la presión arterial de CO2, hay que calcular el gradiente de oxígeno y hay que evaluar el estado ácido-base a partir del pH y de la presión del CO2 y el bicarbonato. O sea, ¿qué es lo que tenemos que, pues en una gasometría interpretar? ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el pH y el bicarbonato? Que esos son datos que nos van a dar una gasometría. ¿Okay? Miren, estas son gasometrías que ya les he mostrado que se utilizan en diferentes alturas sobre el nivel del mar. Pero hablaremos solamente del nivel del mar, y de Santa Cruz. ¿Okay? Y ustedes vayan a comparar. La presión de oxígeno normal a nivel del mar y en Santa Cruz es de 96, 95 en promedio. Y miren ustedes el pH, en todos los lugares es siempre el mismo pH, 7.4. La presión de oxígeno es de 96, 95, normal. ¿Ok? Ustedes han usado y muchas personas ya tienen en su casa el saturómetro, ¿no? Para ver la saturación de oxígeno. ¿Cuánto estamos saturando? O sea, si saturamos entre 95, 96, 97, 98, pues vamos bien. La presión de oxígeno va bien. La presión de CO2 a nivel del mar en Santa Cruz está entre 36 a 40, normal, valores normales. El bicarbonato en 1000 equivalentes por litro está entre 23 a 25, normal. ¿Okay? El exceso de base cero y la saturación de oxígeno a nivel del mar 97, en Santa Cruz 93. Pero en Santa Cruz la saturación puede llegar a 95, 96, 97, 98, en pacientes de vuestra edad, la saturación de oxígeno bien puede llegar a 97, 98 sin ningún problema. Entonces miren ustedes cómo una gasometría arterial nos da valores importantes que nosotros podemos tomarlos en cuenta para ver si hay una acidosis o si hay una alcalosis. ¿Okay? Una gasometría arterial nos va a dar, pues, los valores de la presión arterial de oxígeno,
de la presión del CO2 y nos vamos a dar cuenta si la presión arterial de oxígeno está disminuida, si la presión arterial de CO2 está aumentada, nos vamos a dar cuenta de que algo está fallando. Si el pH está disminuido, nos vamos a dar cuenta de que hay una acidosis. Un pH disminuido, una presión de oxígeno disminuida, una presión de CO2 aumentada, un bicarbonato disminuido, una acidosis, que puede ser respiratoria o metabólica. ¿Okay? Viene de cuánto nos sirve la gasolina. Entonces, tanto la primera prueba que les mostré, tanto la espirometría como la gasometría, nos van a servir de mucho cuando hablamos de pruebas funcionales respiratorias. ¿Ya? Estas pruebas nos van a llevar a síndromes respiratorios por el tipo de insuficiencia respiratoria, por inadecuada oxigenación, hipoxemia, por inadecuada excreción de CO2, hipercapnia con acidosis respiratoria o sin ella, por exagerada eliminación de CO2 o hipocapnia con alcalosis respiratoria. Miren ustedes por el tipo de insuficiencia respiratoria que podemos tener. ¿Okay? Síndrome respiratorio, inadecuada oxigenación, no se olvide, o inadecuada excreción de CO2. Bueno, también por el tipo de falla alveolo-respiratoria, trastorno puro de la perfusión o aumento del espacio muerto fisiológico, por trastorno puro de la ventilación o aumento del shock o cortocircuito, por trastorno puro en la difusión, con disminución de la capacidad de difusión de oxígeno. ¿Ya? Entonces, bien, según estos síndromes que acabo de mostrarles, nosotros podemos, según la espirometría, clasificar los diferentes síndromes respiratorios en síndrome obstructivo bronquial, restrictivo pulmonar, síndrome de bloqueo alveolo-capilar, síndrome de defecto de perfusión. Estos son los síndromes que vamos a manejar en esta parte de respiración. ¿Ya? Cuando hablamos de hipoxemia quiere decir falta de oxígeno en la sangre. ¿Okay? La presión de oxígeno está disminuida. ¿Por qué puede disminuir la presión de oxígeno? Una hipoventilación alveolar efectiva. Hay una hipoventilación. Pueden haber cortocircuitos venoarteriales. Pueden haber desequilibrios en la ventilación y perfusión. ¿Okay? Pueden haber factores mixtos y esto nos va a llevar a la hipoxemia. Bueno, dentro de los síndromes obstructivos que tenemos, uno de los primeros síndromes que tenemos, síndrome obstructivo, y por favor lean la definición. El síndrome obstructivo obstruye el flujo aéreo intrapulmonar, generando menor resistencia a la inspiración y mayor a la expiración. En el síndrome obstructivo hay un atrapamiento aéreo, si vale el término, porque hay una mayor resistencia a la expiración. Bueno, dentro del síndrome obstructivo, ya saben ustedes, una disminución parcial o difusa o localizada del calibre bronquial. Hay un mecanismo valvular del síndrome obstructivo que va a hacer que haya una oclusión parcial respiratoria, hay un mejor pasaje, un fácil pasaje inspiratorio, pero hay una oclusión parcial respiratoria, es decir, hay un atrapamiento aéreo en el síndrome obstructivo. ¿Okay? Una bronquitis crónica, un asma,
un enfisema, puede producir atrapamiento aéreo, retención aérea. ¿Okay? Esto que se llama air traffic. Bueno. ¿Cuál es el mecanismo de la obstrucción bronquial? El mecanismo de la obstrucción bronquial puede haber una contracción del músculo liso de las vías aéreas. Eso es lo que sucede en un asma, por ejemplo, ¿no? Hay una contracción del músculo, los bronquios, una bronquioconstricción, así se llama, una bronquioconstricción. Hay una presencia de secreciones en el húmero. Eso pasa también, no solamente en el asma, en las bronquitis crónicas también pasa eso. Entonces, ¿sí? Hay un engrosamiento de la pared de la vía aérea. Hay una reducción o obliteración del lumen bronquial por fenómenos fibrosos. Los que fuman, los fumadores, los que fuman mucho, van a tener una reducción, una obliteración del lumen bronquial. Hay pérdidas del soporte elástico. Ustedes saben que en la mucosa de la pared bronquial tenemos cilios y una mucosa que produce moco que va a dar la distensibilidad al humo, pero se pierde. Entonces miren en los mecanismos de obstrucción bronquial las diferentes causas que pueden haber que nos van a llevar a la obstrucción bronquial. Contracción del músculo liso, presencia de secreciones, engrosamiento de la pared de la vía aérea, reducción del lumen bronquial por fenómenos fibróticos, pérdida del soporte elástico y un mix de todos estos fallos. Esos son los mecanismos de obstrucción bronquial. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome obstructivo bronquial? Pues aumenta el trabajo respiratorio, disminuye la fuerza muscular inspiratoria, hay una obstrucción, puede ser reversible e irreversible, hay un aumento de la resistencia en la vía aérea, por eso hay un atrapamiento aéreo, hay una hiperinsuflación pulmonar y hay trastornos en la ventilación. Bueno, ustedes lo conocen bien al doctor Nogales, ¿no? El doctor Nogales, ustedes van a ver, tiene un tórax así grande, ancho. Parece un tórax de fisiculturista. Lo van a ver. Porque se llama tórax en tonel. ¿Por qué? Porque el doctor Nogales, que me disculpe, era un fumador empedernido. Durante 30 años de su vida me brincó más de 2 cajetillas por día. Entonces, esta gente que hace ese atrapamiento aéreo, después tiene un tórax en tonel, ¿okay? Como si fuera un fisiculturista. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, hay una obstrucción que puede ser reversible en algunas circunstancias, irreversible en algunas otras. Hay una hiperinsuflación pulmonar, hay un aumento de la resistencia en la vía. O sea, hay un atrapamiento aéreo en los síndromes obstructivos bronquiales. ¿Ya? La hiperinsuflación pulmonar. En la hiperinsuflación pulmonar hay un aumento del trabajo respiratorio, hay una disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios, hay un aumento de la resistencia vascular del pulmón. ¿Okay? Síndromes obstructivos. Un síndrome obstructivo bronquial es el de la bronquitis crónica, por ejemplo. Aumento del trabajo respiratorio, aumento de la capacidad residual funcional,
las alteraciones de la ventilación, perfusión. Y miren ustedes cómo todos estos factores van a llevar al aumento de la resistencia vascular pulmonar, hipoxemia, es decir, disminución de oxígeno en la sangre, hipercapnia, es decir, aumento del dióxido de carbono en la sangre. Esto va a llevar a insuficiencia cardíaca, este aumento de trabajo respiratorio y aumento de la capacidad residual funcional va a llevar a disminución de la fuerza muscular y a fallas ventriculares. O sea, los síndromes obstructivos bronquiales terminan en insuficiencias cardíacas, en fallas ventilatorias, debido a todos estos factores que yo les estoy mostrando. ¿Ya? Eso es en el síndrome obstructivo bronquial. ¿Qué pasa en el síndrome restrictivo? En el síndrome restrictivo pulmonar. Miren, hay una disminución de la amplitud respiratoria. Hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. Pueden ser por enfermedades de vías motrices, pueden ser enfermedades musculares, degenerativas de los músculos, pueden ser depresión del centro respiratorio, pacientes que están en coma, por ejemplo, pacientes que tienen sobre todo coma, ¿es cierto? Enfermedad de las vías motrices, estas enfermedades degenerativas neuromusculares, enfermedades musculares degenerativas también, enfermedades intersticiales pulmonares, en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, del cáncer, por ejemplo, enfermedad pleural diafragmática, por ejemplo, van a producir disminución de la amplitud respiratoria, van a producir disminución de la distensibilidad pulmonar, van a producir aumento del trabajo respiratorio, van a producir disnea y falla respiratoria. Esto es en el síndrome restrictivo pulmonar. ¿Ok? Miren entonces cómo vamos cambiando del síndrome obstructivo al síndrome restrictivo que les estoy mostrando. ¿Qué pasa en el síndrome del bloqueo alveolo-capilar, en la membrana alveolo-capilar? ¿Por qué puede darse? Puede darse por fibrosis intersticial, por edema intersticial, por edema de pulmón, por un cáncer bronquioalveolar, por neumonitis intersticial. La circulación pulmonar rápida disminuye, hay una demanda, aumenta la demanda de oxígeno en el ejercicio, hay insaturación de la sangre venosa pulmonar, hay hipodifusión, va a producir hipoxia y cianosis. Esto es en los síndromes de los bloqueos alveolares. O sea, hay síndromes obstructivos, restrictivos, síndromes de bloqueo alveolos capilares. Y finalmente hay síndromes respiratorios mixtos, síndromes de defecto de perfusión, síndromes de desproporción de ventilación perfusión. En el síndrome de defecto de perfusión, causado por oclusión arterial, por émbolo o por otra causa que disminuya el calibre de los vasos pulmonares. Y el síndrome de desproporción ventilación-perfusión se basa en perfusión normal con ventilación deficiente o viceversa. Entonces, estos son los síndromes mixtos. Hoy día hemos visto las generalidades de los síndromes respiratorios mixtos, del síndrome de bloqueo alveolo-capilar, síndrome restrictivo pulmonar. Hemos visto las generalidades del síndrome obstructivo, de los síndromes obstructivos, y hemos visto también la importancia de las pruebas de función respiratoria que existe en la fisiopatología respiratoria.
sobre todo hablando de espirometría y de gasometría. Ya saben que la espirometría es muy importante porque la espirometría nos va a dar valores importantes que nosotros debemos conocer. Y sobre todo, estos valores importantes que son el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada que hay en la espirometría. Estos valores del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y de la capacidad forzada nos van a poder dar también criterios para determinar si puede haber un caso obstructivo o un caso restrictivo. ¿Okay? Y lo mismo cuando hablamos de gasometrías, las gasometrías son importantes porque las gasometrías nos van a dar el pH, la presión de oxígeno, la presión de CO2, el bicarbonato, la saturación de oxígeno. ¿Okay? Eso es todo. Desde la siguiente clase vamos a entrar a ver cada una de las enfermedades que producen estos síndromes obstructivos restrictivos